Bendiciones y saludos para todos mis hermanos y amigos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Dios les bendiga nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor. En uno de los programas pasados estamos hablando de los misterios de Dios, ¿no? La Biblia está llena de misterios. Y estos misterios de la Biblia, pues es bueno que nosotros entendamos que Dios tiene un grupo de personas elegido, ¿no? Dios tiene un grupo de personas elegidos al cual Él les revela de una manera más íntima sus cosas. Nosotros encontramos en el capítulo 13, en el capítulo 13 del Santo Evangelio según San Mateo, donde los discípulos le preguntan al Señor Jesús por qué a ellos les aclara las cosas más claramente que a los demás. Capítulo 13 y el verso 10 de San Mateo dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Hablándole pues en la forma cuando él le habla al pueblo en general, dice, ¿por qué les hablas por parábolas? Verso 11, él respondiendo les dijo, estoy leyendo San Mateo 13, versículos 10 y 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Bien, y entonces aquí parece ser que Dios hiciera acepción de personas, ¿no? A unos sí y a otros no. Resulta de que es que esto del evangelio trae un misterio. Esto es una naturaleza. Cualquiera puede ser religioso, cualquiera puede adorar a Dios, esa es la verdad, pero no cualquiera es escogido por Dios, ni cualquiera tiene la naturaleza para recibir esto. No cualquiera tiene la naturaleza para recibir esto. Usted puede coger a un cerdo y disfrazarlo, es más o menos lo que es un ejemplo. Usted puede coger un cerdo, disfrazarlo de oveja si quiere. Te puede ponerle un cuero de oveja y maquillarle la cara para que parezca oveja, pero él en su naturaleza sigue siendo un cerdo. Él apenas vea el primer pantanero, él se va a revolcar en él y esa es su naturaleza. Él va a buscar la inmundicia, él va a buscar la suciedad porque es su naturaleza. Y de igual manera, una oveja también es su naturaleza de oveja. Ella siempre va a buscar un ambiente más sano, más limpio y más puro. Bien, la palabra de Dios entonces aquí mismo en el capítulo 13 de San Mateo nos relata algo, el versículo 36, donde el Señor aclara acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Nos vamos a adelantar un poquito al verso 24, donde el Señor habla del trigo y la cizaña y Él dice que ambas crecen juntas. Y hay una cosa bien especial. Los que hemos estudiado este tema de la cizaña y el trigo, nos damos cuenta que son dos semillas diferentes, se enlazan incluso en sus raíces y a ambas las alimenta el mismo sol, la misma lluvia, ambas se nutren de los mismos nutrientes de la tierra, pero siendo así, comiendo lo mismo, alimentadas por lo mismo, sostenidas por el mismo poder, no producen el mismo fruto. ¿Por qué? Porque son dos naturalezas diferentes. Y entonces el Señor compara la raza humana de la misma manera. Nosotros vemos el versículo 36, donde Jesús explica, y el verso 36 dice, 13:36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Notemos esto, ¿no? El Señor despide a la gente, dice la Biblia. Es decir, que una parte de la congregación se va. Una parte de la gente que está escuchando las parábolas se va. Pero a los discípulos Jesús les explica la parábola. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Bien, el enemigo que la sembró es el diablo. Y el diablo es el que sembró la cizaña.
Ahora bien, si la cizaña fue sembrada por el diablo, y aquí la Biblia nos habla de los hijos del reino y también nos habla de los hijos del malo, entonces no hay que ser muy sabio para darnos cuenta que la cizaña son los hijos del malo. Estas palabras suenan duras, pero es la Biblia. Usted no pelee conmigo, está en la Biblia. Y yo ruego a Dios que el Espíritu de Dios toque su corazón y ojalá que la naturaleza de quienes me están escuchando sea esa simiente que Dios puso en nosotros desde antes de la fundación del mundo para recibir este mensaje, para recibir esta predicación. Porque déjenme decirles de que estas son cosas que incluso iglesias las prohíben. Óigame bien, esto que estoy enseñando aquí, iglesias prohíben estas enseñanzas. Está prohibido predicarlas. Hay iglesias grandes, prestigiosas, de mucha fama, dirigidas por grandes teólogos, por hombres muy sabios, pero esto lo prohíben. Prohíben que se enseñe esto que estamos enseñando en este momentico. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga, para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. En Apocalipsis hay unos versículos, y todos los hemos leído, los que estudian Apocalipsis, el mensaje a las iglesias, que cada que Dios termina el mensaje a cada una de las iglesias, el Espíritu Santo dice, el que tiene oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, oiga. Porque no todo el mundo tiene ese oído para oír al Espíritu. En San Juan capítulo 8, nosotros vemos a Jesús hablando con esta clase de personas. Y aquí viene algo bien tremendo. Nosotros hemos repetido estas escrituras, pero nos toca a causa de que hay oyentes y hay personas que están pendientes de esto y nos preguntan. Versículo 39 del capítulo 8 de San Juan 8:39. Tiene el diálogo Jesús con los escribas y fariseos de la época. Y ellos le dicen a Jesús, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Bien. Entonces aquí en este diálogo de Jesús con estos religiosos, ellos le dicen, somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Entonces había un diálogo entre Jesús y estos hombres. Y entonces aquí la pregunta que uno se hace es, ¿quiénes eran los verdaderos hijos de Abraham? ¿Los que están contradiciendo a Jesús o Jesús? Era la simiente de Abraham. Venía por el linaje de Abraham, un linaje espiritual. El apóstol Pablo habla de esto a los Gálatas y él dice que no todos los que son judíos, no todos los que son de Israel son hijos de Abraham. Verso 41. Dice el verso 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Oiga bien este asunto aquí. Ellos reclaman que Dios es su padre. ¿Cuántas personas y cuántos religiosos hoy día dicen lo mismo? Nosotros tenemos un padre que es Dios. Dios es nuestro padre. Eso lo dicen casi todas las religiones. Pero ojo a las palabras de Jesús. Entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido
y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entienden este mensaje? ¿Por qué no entienden esta predicación? Porque no podéis escuchar mi palabra. Es decir, que estas personas no tenían oído para oír estas palabras, no las podían entender. Eso es como que si les estuviera hablando en chino, en otro idioma diferente al que ellos nacieron, no entendían. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no eran de la misma simiente, no eran de la misma raza. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y entonces el verso 44 les aclara: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Tremendo, ¿no? Y entonces hay una raza que les encanta que les mientan. Hay una raza que les encanta que les digan mentiras. Se gozan en la mentira, se gozan en el engaño, y ellos descubren que son engañados, pero no importa. Es como el cerdo cuando come aguamasa. Dígale que está vinagre, dígale que está podrida, dígale que está comiendo bacterias, que está... No, a él no le importa, es su naturaleza. Está hecho para eso. Y adoran a Dios. Creen que son hijos de Dios. Estas palabras son duras, pero es la Biblia y alguien tiene que decir esto, alguien lo tiene que decir. Y Jesús dice: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y aquí viene lo bueno, aquí viene lo bueno. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes es capaz de venir con la palabra o con la ley y decirme que estoy equivocado? ¿Quién de ustedes puede abrir el libro de los profetas y venir con las escrituras y decirme que estoy en un error? Y Jesús dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Bien. Y entonces nosotros, los predicadores del evangelio, hablamos en público a la gente. Sabemos que esto no lo van a recibir muchos. Esto es de poquitos, cosa tremenda. Esto es de poquitos, aún con Jesús. Aún siendo Jesús el predicador, a Jesús le pasaba lo mismo. Por eso algunos hermanos dicen: bueno, pero usted casi no tiene seguidores, casi no... Esto es así, a mí eso no me preocupa. A mí me interesa saber quién soy yo, qué creo y qué tengo y qué puedo dar. A mí lo que me gusta es saber que Dios y la verdad están conmigo. En el capítulo 6 y el versículo 60 del mismo Juan, capítulo 6 y el versículo 60 de Juan, dice: al oírlas muchos de sus discípulos, las palabras de Jesús, al oírlas muchos de sus discípulos, oiga, eran discípulos de Jesús. Es decir, que lo habían seguido, habían compartido con él, hacían parte de su ministerio. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Cuántos allá están pensando lo mismo? Dura es esta palabra. Hay cosas, hay verdades que no se pueden decir, dicen algunos predicadores. Hay verdades que no se pueden decir. Entonces, cuando a usted le dicen que no se puede decir la verdad, entonces, ¿qué hay a cambio de la verdad? Cuando a usted un predicador le dice que no puede predicar la verdad, entonces, ¿a qué se atiene? ¿Qué le van a predicar? ¿Qué hay después de la verdad? ¿Qué sigue después de la verdad? Por naturaleza, si a usted no le pueden predicar la verdad, es porque lo van a engañar. Bien, y entonces Jesús dice: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Perdón, Jesús no. Muchos de sus discípulos. Muchos de los discípulos de Jesús dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne
para nada aprovecha. Aquí le va este garrotazo a los teólogos, a los estudiosos, a los que pretenden ocupar el lugar del Espíritu Santo con letra y con sabiduría humana y han echado el Espíritu Santo a un lado. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Las pueden oír? ¿Las entienden? ¿Las pueden creer? Verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es decir, si no le he revelado, usted nunca recibirá este mensaje. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y entonces uno dice, si eso le pasa a Jesús, el maestro de maestros, el Dios eterno manifestado en carne, que probó su palabra con milagros, con maravillas, con cosas extraordinarias. Y entonces muchos de sus discípulos, ojo, ni siquiera era de los incrédulos, de los que le contradecían, de los que habían caminado con él, se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿se quieren ir ustedes también? Mira a los 12 y les dice, ¿se quieren ir ustedes también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A qué iglesia vamos? ¿Con quién nos congregamos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Oiga, qué cosa tan tremenda, todavía se habían ido unos, se fue la mayoría y todavía quedaba un diablo entre ellos, ¿no? Así son las cosas con Dios. Hablaba de Judas Iscariotes, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Es decir, que ese no se fue porque todavía le faltaba una cosita por hacer. Y eso pasa en todas las congregaciones. Mi estimado hermano y amigo, aquí nos toca doblar rodilla, pedirle a Dios y amar esta Biblia, porque esta Biblia es la palabra de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde.